fue, no sé si todavía, pero durante la época, en el 90 y en el 2000 principalmente, fueron creciendo bastante. En los 90 y en el 2000 estuvieron en su apogeo. Esto porque la derecha siempre vio en la escuela un campo de batalla ideológica. Para ellos era ganar esa batalla ideológica. Y claro, había un sindicato ahí que se llamaba la CENTE, que les estorbaba. Por eso Claudio X González, como en representación de la sociedad civil, ¿no? Como él se adjudicó, no sé quién, pero él se lo adjudicó. Entonces, ¿por qué recibía? Ya sabemos que recibe recursos de Estados Unidos, de estas organizaciones que donde introyectaron todo el modelo neoliberal, porque algunos malamente, como dicen, el modelo neoliberal o el sistema neoliberal era un simple sistema económico, no, era también de pensamiento, era también de ir creando, Claro. construyendo subjetividades, ir educando, construyendo subjetividades en los individuos e ir introduciendo los valores individualistas, ¿sí? Entonces, y desarticulando a las organizaciones, a la sociedad en su conjunto, y entonces ellos se creían los amos y señores. Bueno, el sistema educativo para ellos fue muy importante írselo ganando, y lo ganaron con una relativa facilidad. Lo ganaron con relativa facilidad hasta que, pero había como somos los mexicanos, pues siempre hay grupos muy resistentes y muy combativos. Entonces ahí no pudieron gracias a la CENTE, aunque a veces no estoy de acuerdo en en algunos puntos, porque la verdad es que creo que, pero finalmente tenemos que reconocerles esa gran batalla que hicieron por seguir pensando en la educación pública como un valor fundamental, y resistieron, aguantaron, y mucho de estos cambios se deben a ellos. Gracias también a que tengamos a Andrés Manuel como presidente, hicieron ellos una gran labor, y se posicionaron. Adelante, Rodolfo. Sí, la contraparte de la CENTE, que fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya conocemos también su historia, ¿no? Desde de lo que yo recuerdo, ¿no? De Jongitud Barrios y luego el Bester, y los actuales que ya ni nos aprendemos sus nombres, porque ya son así como pues ya de bajo perfil. Fueron la contraparte, ¿no? De lo que es la CENTE. Ellos se acostumbraron a siempre estar del lado del ganador. Afortunadamente, por ejemplo, en este caso, el presidente Andrés Manuel no quiso entablar negociaciones con el Baester. Yo creo que estuvo bien, a pesar de que eso le haya podido costar la presidencia en el 2006, ¿sí? No quiso establecer esa relación, pues, de complicidad, porque al final de cuentas hubiera sido eso, ¿no? Y desde mi punto de vista, eso le da un plus al presidente, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que nadie nos imaginábamos lo pésimo y lo trágico que iba a ser el gobierno de Felipe Calderón. Pero yo creo que la decisión del presidente estuvo bien de no entrar en contubernio con una de las máximas representantes de la corrupción en nuestro país. Y efectivamente, tanto ese sindicato, que es un ejemplo de cómo se hace contubernio con los poderes en el momento, así han estado los sindicatos, y yo creo que muchos de los trabajadores, hablo en este caso concreto, por ejemplo, de los sindicatos de las universidades, yo creo que
nos domesticaron, ¿no? Y también a lo mejor porque no había mucho que hacer. La mayoría de las universidades se han caracterizado porque tienen cada una su respectivo cacique, que en su momento ocupa el cargo de rector y luego, aunque se salga, sigue por ahí vigente y ahora ocupa el cargo de lo que decía hace rato Antonio, ¿no? Del presidente del patronato y, en fin, diferentes cargos. Y así ha sido en muchas de las universidades. Y pues obviamente eso ha llegado a los sindicatos. Entonces, por lo general, los sindicatos pequeños de universidades y de empresas también pequeñas, pues prácticamente están al servicio del patrón, ¿no? Y también, pues yo creo que muchos de los trabajadores, pues nos dejamos, ¿no? Nos domesticamos también de alguna manera o simplemente estábamos en la lucha por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las universidades, pues en la puntitis, ¿sí? Es decir, escribir un artículo, tener un tesista, etcétera, etcétera, para tener puntos y tener más ingresos, que también es entendible, ¿no? Por pues por la carestía de la vida. Pero ese ha sido el panorama de los sindicatos y retomo esto porque lo mencionaba hace rato el compañero, ¿no? Manuel de los sindicatos. Eh, yo creo que también ahí es bueno lo que ha hecho el presidente. Desde mi punto de vista, a lo mejor le hubiera dado unos 2, 3 apretoncitos de tuercas, pero pues también eso nos corresponde a nosotros, ¿no? Por ejemplo, sí ha habido muchas críticas para decir cómo casi quedó igual el sindicato de Pemex, ¿sí? Y así otros ejemplos, ¿no? De sindicatos que se han renovado y que vuelven a quedar los grupos que mantenían el poder en esas empresas o en esas universidades o en esas instituciones, pero pues también nosotros debemos de entender que eso nos corresponde principalmente a los sindicalizados, ¿no? Si ya hay nuevas condiciones, pues hay que dar la batalla pues para vencer a los de siempre. Y bueno, pues desafortunadamente no ha sido vamos a decirlo, lo dramático el cambio que hubiésemos esperado, sobre todo en este caso del sindicato de Pemex, ¿no? Pero como en otros y también en las universidades siguen quedando los mismos, los que están aliados con el poder, pero pues ya por lo menos tenemos la oportunidad de que si no la aprovechamos en este periodo creo que duran en su mayoría 2 años los sindicatos o 3, dependiendo de cada contrato colectivo. Si no lo aprovechamos en este momento, pues tenemos la oportunidad de que ahora que sea la siguiente elección, pues ahora sí nos organicemos y ahora sí quitemos a los mismos de siempre. Es decir, no nos esperemos a que todo lo resuelva el presidente, aunque nuevamente digo, a mí me hubiera gustado que hubiera metido más presión, por lo menos, por lo menos en ese sindicato también icónico de la corrupción, que es el de Pemex. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Adelante, maestro. Sí, sí, obviamente hay unos sindicatos como el petrolero y otros que de repente, sí, hubiera sido, o pudiera haberse hecho de otra forma, y obviamente no fue posible, porque hay que recordar y hay que ver y entender también que los sindicatos, pues, son un espacio de poder, ¿no? Y poder económico, poder político. Aquí en Estados Unidos, el Partido Demócrata recibe millones y millones y miles de dólares de aportaciones a través de los sindicatos. Son de los mejores o de los mayores entidades que aporta dinero a las elecciones y a los candidatos demócratas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de México, aunque está prohibido, obviamente, ese tipo de aportaciones privadas, en teoría, aunque se dan, lo sabemos,
Sí, pues obviamente los sindicatos son una parte importante de influencia y de poder político, ¿no? Y obviamente en el caso de del caso petrolero, yo creo que no hubiera podido haber sido posible sacar el tema de Pemex si se hubiera confrontado con el sindicato petrolero. Seguramente ahí el presidente tuvo que hacer una decisión de el mal menor, ¿no? O avanzo la agenda petrolera y de reforma energética o también, y también pues vemos qué pasa con el sindicato, ¿no? Porque posiblemente la derecha hubiera echado mano del sindicato para echar abajo todo lo que se está haciendo ahorita energéticamente, ¿no? Y a veces a veces en política es el mal menor, ¿no? Pues, sin embargo, ahorita con Obrador, pues hubo una reforma a la ley laboral que en teoría entra también en sintonía con el Tratado de Libre Comercio para poder generar con estas reformas a la Ley Federal del Trabajo que se hicieron a principio de los 2 primeros años de Obrador, pues fueron reformas a las leyes laborales que en teoría estaban diseñadas para poder generar o conducir una verdadera democracia dentro de los sindicatos. Entonces, eso permitió o está permitiendo que, por ejemplo, haya sindicatos o haya la posibilidad de generar sindicatos independientes, por ejemplo. Cosa que es positiva porque hay y da la posibilidad de que más gente pudiera entrar en un sindicato y tomar ventaja de los contratos colectivos de trabajo que se generan con los empleadores. Ese es por una parte en lo que se estaba buscando con la reforma en la Ley Federal del Trabajo. Parcialmente se logró, digo, obviamente después de Peña Nieto y obviamente con Calderón, con el outsourcing y con Fox, pues obviamente los sindicatos prácticamente casi desaparecieron, las centrales obreras ya no existían tal cuales, y ahora están volviéndose a reconformarse y van a tener que reconformarse de nuevo porque en donde hay prosperidad económica, pues obviamente se requiere el personal humano que esté trabajando en esa prosperidad económica y obviamente se van a tener que juntar de nuevo, obviamente los trabajadores se están juntando de nuevo los trabajadores para poder obviamente representar sus intereses frente, pues obviamente a una prosperidad económica que en algunos sectores se está viendo y entonces se tienen que organizar pues para ver sus derechos y sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, aunque yo creo que el sindicalismo, no soy experto en sindicalismo ni nada por el estilo, pero sí lo he observado un poco, está en una etapa de reconformación y ver cómo puede tener su nueva relación con ahora este partido nuevo y esta opción política ahora. Y es muy interesante ver que ahora los sindicatos ya no tienen tanta fuerza ni tanto peso electoral o político al momento de votar. Es decir, en esa parte me parece que es positivo porque al final de cuentas tienen que dedicarse los sindicatos a lo que son, es decir, a ver por el trabajador más que estar tratando de impulsar el voto por un partido o por otro, ¿no? De hecho, algunos de los sindicatos han comentado, ese fue su error. Por muchos años se anexaron al PRI de tal forma que fueron un ápice del PRI y al final de cuentas no pudieron mejorar las condiciones de los trabajadores, las condiciones laborales, y eso fue en detrimento de su base, y al final los trabajadores pues obviamente se fueron de muchos sindicatos, ¿no? Obviamente decepcionados porque obviamente pues no los representaban.
¿no? Ahora me parece que la relación con el gobierno y con los partidos políticos, incluyendo Morena, me parece que es una relación mucho más sana, por así decir, ¿no? Porque sí hubo mucho momento de corrupción cuando los sindicatos pues eran una ala política de algún partido político, ¿no? Entonces hay que ver cómo se desarrolla en el futuro el sindicalismo, pero digo, van a estar ahí los sindicatos, porque mientras esté avanzando económicamente el país, las organizaciones de trabajadores pues van a estar ahí. Donde hay economía, hay trabajadores y hay sindicatos, ¿no? Yo creo que es muy importante resaltar cosas y retomar cosas que pues se nos han pasado por la historia. Recordemos que el corporativismo fue por la necesidad de que el presidente Lázaro Cárdenas en su momento, al haber nacionalizado la industria petrolera, requería el apoyo de la población y sobre todo de los trabajadores, que en ese momento eran los más golpeados por estas transnacionales, y se buscó la corporación, de ahí surge el corporativismo, ¿no? Pero no tenía el sentido del control a los trabajadores. Fue posteriormente para irlo enmarcando en el problema que se suscitó. Luego, pues ahí surgieron los monstruitos, ¿no? Entre ellos Fidel Velázquez, es la momia viviente, ¿no? Que fue, que duró mucho tiempo en el poder de la CTM, ¿no? De ahí fue el creador del sindicalismo charro, ¿no? Él fue el padre del sindicalismo charro, y bueno, pues son de los errores que se tuvieron, pero que en su momento no fue un error, fue una necesidad. Recordamos que las mejores intenciones, a veces, las mejores intenciones de los gobiernos, los que vienen posteriormente, que ya no entienden el sentido o no les importa el sentido con el que se impulsó la lucha. Este es el caso de Lázaro Cárdenas, que él creó toda una posibilidad, pues él es el creador también de la de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces también él impulsó el Instituto Mexicano del Seguro Social, claro que fue más adelante que se logra, pero igual la Comisión Federal de Electricidad no es en su periodo, va a ser más adelante, y que va a tomar fuerza y realce con el presidente Adolfo Ruiz Cortín, perdón, Adolfo López Mateos, y igual el Instituto Mexicano del Seguro Social más adelante va a tener más, pero sienta las bases Lázaro Cárdenas. Esto es para darle bienestar a la familia. También creo que es importante tomar en cuenta que no era el sentido de la corrupción, no era el punto necesario del cardenismo, ¿no? Es más adelante. Creo que las buenas intenciones de los presidentes, de las personas que en su momento impulsan ciertos valores, si no hay un cuadros confiables para que lleven a cabo estas transformaciones, difícilmente se va a lograr una transformación duradera.